ahora vamos a continuar lo que es sintaxis abstracta. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en el caso de la gramática de expresiones de cálculo lambda. Tenemos var expression, tenemos lambda expression y tenemos app expression. Entonces, pues como hemos visto anteriormente, pues esto se puede manejar con define data type. Entonces, ¿qué pasa? La representación, vamos a tener dos tipos de representación. La primera, que se llama representación en sintaxis concreta, que es la que se maneja directamente en el lenguaje, o representación externa. Y vamos a tener la representación interna o representación abstracta, la cual los símbolos terminales pues no necesitan ser almacenados. Entonces, ¿qué pasa? Miremos este caso. Entonces, por ejemplo, tenemos identificador, que es var expression. Miren que aquí hay un paréntesis, ¿sí? Lambda expression, miren que aquí hay un paréntesis, aquí hay un paréntesis, aquí hay un paréntesis, aquí hay un paréntesis. En la representación externa sí los necesitamos, porque pues es lo que escribimos en un lenguaje de programación. Pero la representación interna no lo necesita. O por ejemplo estos paréntesis de acá. Entonces aquí estamos viendo lo que es la sintaxis concreta. Y la sintaxis abstracta, pues ¿qué va a hacer? Por ejemplo, tenemos lambda x f de x. Entonces, ¿qué pasa? Nos arma este árbol. Lambda expression, que tiene un id con x, que tiene un cuerpo, que es una expresión tipo app, que tiene un radar, que es un var expression con f, y el segundo es una app expression con qué? El app expression con f y con x. Entonces, ¿qué pasa? Los árboles de sintaxis abstracta son útiles en lenguajes de programación, ya que los programas procesan otros programas, o sea, los interpretadores, y son dirigidos por la sintaxis. Esto es, cada parte del programa es guiado por una regla gramatical asociada con dicha parte, y cualquier subparte correspondiente a un símbolo no terminal puede ser accedido con facilidad. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros tenemos esta expresión lambda, identificador expresión, entonces una cosa es cómo la escribimos nosotros y otra cosa es cómo se representa internamente para ser procesada. Entonces vamos a tener dos cosas. Uno, que es el unparse. El unparse nos va a transformar de sintaxis abstracta a listas, y el parser nos va a transformar de listas a sintaxis abstracta, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso utilizando como base la representación basada en listas. Entonces, si ustedes lo recuerdan acá, tenemos una representación basada en listas. Si ustedes recuerdan, teníamos define. Vamos a ponerle, vamos a hacerlo directamente parser. Entonces, define data type. Entonces, recuerden la gramática de ls expression. ls expression tiene un identificador, que es un var expression con el identificador. Luego tenemos lambda, la palabra lambda, viene el id, el identificador, son paréntesis, y por acá viene la expresión, ls expression. Y finalmente pues tenemos el app expression, que sería ls expression seguido de ls expression. Entonces acá tenemos define data type, ¿cierto? ls expression. Entonces tenemos var expression, que es la primera, que tiene un identificador, que es un qué, símbolo. Luego tenemos lambda expression, que viene con identificador, que es un símbolo, y una expresión, que es un ls expression. Y luego tenemos app expression, que tiene el radar, ls expression, y el run, que es un ls expression. Bueno, entonces acá tenemos esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir una expresión cualquiera. Define expresión 1, que sería un lambda expression con x, luego de esto vendría una app expression con, ¿cómo era acá? Un var expression, voy a hacer la misma, la tengo acá, aquí está, f de x, sí, es un var expression con f, seguido de una app expression con un var expression de x, de f y de x.
de X. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí tenemos la expresión 1. Como ven, esto es un árbol de sintaxis abstracta. Ahora vamos a hacer lo que es un parse. El parse me va a transformar de sintaxis abstracta a sintaxis concreta. Entonces el parse, ¿qué tenemos? Lambda expression, ¿qué tenemos? Case es ls expression expression. Si es un var expression, el id pues nos va a devolver list var expression con el id. En el caso que sea un lambda expression que recibe el id y la expresión, va a volver un list con app expression y nos va a dar el id y el llamado a parse con la expresión interna. Va a poner la expresión 1 con la expresión interna. Y si tenemos app expression, pues ¿qué nos va a devolver? Nos va a devolver un list, esto es lambda, ¿no? Un list con app expression con el parse de qué? App expression recibe el radar y el run. ¿Y qué tenemos? Un list con app expression de parse del radar con parse del run. Parse del radar con parse del run, ¿cierto? Bueno, y pues, ¿qué hacemos? Esto nos va a transformar de sintaxis abstracta a sintaxis concreta. Esto es sintaxis abstracta y esto sería sintaxis concreta. ¿Sí? Que esto es una lista, ¿vale? Entonces, y ahora vamos a tener el unparse que va a transformar de sintaxis concreta, esperen, es al revés. Sí, es al revés. Si el unparse, ajá, sí es un parse. Aquí es un parse. Entonces, sí, es un parse de sintaxis concreta a de sintaxis abstracta a concreta. Y el parse va a transformar de sintaxis concreta a sintaxis abstracta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Define un parse. Entonces, recibe la expresión y vamos a empezar a preguntar si el car de la expresión es un var expression. Entonces, ¿qué construyo? Var expression ¿con quién? Con el KDR, ¿no? Que es la segunda. Luego, ¿qué tenemos? Si car expression es igual a ¿qué? A lambda expression. Entonces, ¿qué voy a construir? Un lambda expression ¿con quién? Con el KDR de la expresión, y voy a invocar la función unparse con el KDR, o sea, con el tercero. Y finalmente, en otro caso, pues que va a construir una app expression ¿con quién? Con un parse de el KDR de la expresión y un parse de la KDR de la expresión. Entonces ahí tenemos los casos. Recuerden pues las posiciones en la representación de listas, ¿no? Yo me estoy saltando todo eso porque eso lo vimos ya en la representación de listas de esto. Entonces, ¿qué pasa? Me dice que este es parse de representación concreta abstracta. Este sería el parse. Entonces, ¿qué pasa? El parse nos va a transformar de la sintaxis del lenguaje de programación a un árbol de sintaxis abstracta. Y en el caso de un parse, toma la representación abstracta y me la transforma en concreta. Entonces, miren este caso. Expresión 1 está en sintaxis abstracta. Si hago un parse de eso, me va a representar la sintaxis concreta. Sería 1.1, sí, expresión 1.
Entonces ahí tenemos la sintaxis concreta, que eso es una lista. Y si vuelvo a darle parse, pues ¿qué obtengo? La sintaxis concreta. Y eso es lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo. EOPL nos ofrece hacer el parse directamente. O sea, nos va a ofrecer todos los procedimientos que necesitamos para transformar código en árboles de sintaxis abstracta. Y recuerden que los árboles de sintaxis abstracta, pues vamos a tener nosotros el hecho de que pues siempre van a ser una representación basada en la gramática. Por ejemplo, lo que tenemos acá. Todo esto siempre va a ser un árbol de sintaxis abstracta. Entonces, por ejemplo, en el caso de, entonces, el ACTs, ¿qué son? Son representaciones basadas en la gramática, ¿cierto? En la gramática. Estas no tienen un tipo específico, sino que son representaciones de un tipo de dato. Si una CT se puede construir, significa que se ha cumplido la regla de sintaxis. O sea que sigue la gramática. Es decir, sigue la gramática. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí está pues como el ejemplo que les quiero mostrar. Y por ejemplo, cuando ejecuto, entonces cuando ejecuto pues tengo lo siguiente. Si lo ven acá, expresión 1, expresión 1 es un ¿qué? AST, un parse de expresión 1, pues que es una lista, y tenemos parse de un parse de expresión 1, pues que es una AST, de hecho es el original. Entonces nosotros vamos a estar haciendo estas operaciones todo el tiempo, vamos a estar parseando y un parseando para transformar al ACT y un parseando para representar en algo que el programador entiende. Entonces el intérprete va a ser un flujo de convertir código en AST, es decir, parse, y convertir AST en una respuesta para el usuario final, para el programador, que esto sería que un parse, ¿vale? Eso es lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo. El AST ayuda a representar los datos de forma de una forma, bueno, sin depender de tipos de datos como listas o de estrategias como procedimientos. Entonces, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, lambda expression recibe un X, lambda expression recibe un Y, y aquí tengo una pp expression con var expression con X y var expression con Y. ¿Cómo se va a representar esto? Entonces, si lo colocamos acá, pues van a ver que hace lo mismo. Mírenlo acá, ¿sí? Está bien construido. Entonces, ¿esto qué es? Esto es básicamente lo siguiente. Entonces, esto es representado así. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué tenemos? Primero, tenemos un ¿qué? Lambda expression. ¿El lambda expression cuántas partes tiene? El ID, que es ¿quién? Pues que viene siendo ¿quién? X, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y el A tiene el cuerpo que vendría siendo ¿qué? Una lambda expression, ¿no? Que es el cuerpo. ¿Estamos ahí? Luego, el lambda expression que tiene un ID que es ¿quién? Y, ¿no? Y luego tiene ¿a quién? El cuerpo que es ¿qué? El cuerpo del lambda interno, ¿qué sería? Sería una pp expression, ¿cierto? Entonces sería ¿qué? Una pp
expression. ¿Y el app expression qué tiene? Dos var expression, ¿cierto? Entonces tiene un var expression cuyo ID es ¿qué? X, ¿cierto? Y en el caso del otro var expression, entonces tendríamos el run, que es ¿qué? Sería un var expression también, cuyo ID, ¿cuál sería? X. Sí, sería Y. Entonces el ID sería Y. Entonces aquí tendríamos el árbol que representa esto. Entonces tenemos lambda expression, que es ID con X, el cuerpo, que es ¿qué? Lambda expression, que viene el ID con ¿quién? Con Y. Luego tenemos app expression, el radar con var expression y run con var expression, el ID con X y el ID con Y. Si el árbol de sintaxis abstracto se puede construir, el dato está bien escrito. Si no se puede construir, fallo de sintaxis, murió. ¿Vale? Entonces, un fallo de sintaxis, ¿qué es? Que no puedo armar el árbol de sintaxis abstracto. Ya. Entonces, un error de sintaxis es que no puedo generar ¿qué? El AST. ¿Me siguen ahí? No puedo generar el AST. Los lenguajes de programación tienen ASTs. Les voy a mostrar. Entonces, voy a hacerlo porque necesito el Copilot, que hay unas cositas que se me olvidan. Aquí necesito ayuda de Copilot. Entonces, miren por ejemplo acá, import AST, ¿cierto? Import AST. Entonces, código es igual a print. Vamos a hacer un código en Python. Con esto vamos a utilizar triple para... Entonces, si X es mayor que 10, entonces, si X es mayor que 10, entonces, print X es mayor que 10. Si no, entonces print X es menor o igual que 10. Ahí tenemos un programa, ¿listo? Entonces, a este punto, vamos a parsearlo. A este punto parser y le va a meter el código. ¿Me siguen ahí? Y miren cómo funciona esto. Python. Claro, tengo que cerrarlo. Ahí está dando un error de sintaxis. Y miren, module y test compare, ¿qué es esto? El if tiene tres partes. El test, ¿qué más tiene? La expresión, el cuerpo y el or else. ¿Sí lo ven ahí clarito? De hecho, esto tiene una cosita de dump. Print ast punto, el parse tiene una cosita para que quede bien bonito. Voy a activar el Copilot para hacerlo. Quiero imprimir el parse bonito, que esto tiene una cosita que a mí se me olvida. Print, aquí está, que lo haga con indentación. Listo, esto era lo que quería. Ahí lo van a ver más claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Entonces, miren, ahora sí se ve mucho mejor. Tenemos el cuerpo, y el cuerpo que contiene el if, que contiene un test, que tiene una ¿qué? Comparación, ¿cierto? Que el lado izquierdo ¿qué es? X. El contexto dice logout, significa que está en memoria. O sea, X búsquela en memoria. Y luego, ¿qué digo acá? YT. ¿Qué significará YT? Greater than, más grande que. Y luego, ¿cuál es el comparator? Pues es un valor constante, que es un ¿qué? Un valor. Luego el cuerpo, que haga ¿qué? Print, búsquelo en el contexto y luego ¿qué haga? Ese es lo que usted envía. Y el or else que tiene también lo mismo, ¿cierto?
Esto es un árbol de sintaxis abstracta y eso es lo que opera Python. Si el árbol no se puede hacer, pues hay un error de sintaxis y ya básicamente murió. ¿Me siguen allí? Bueno, entonces esto es lo que ustedes están viendo acá de forma general, ¿sí? Bueno, entonces pues la clase, entonces vamos a hacer el prompt para mejorar esto un poquito. Entonces, lo que ustedes deben tener presente es que los árboles de sintaxis abstracta son las representaciones del código de lenguajes dirigidos por la sintaxis. Si el árbol se puede hacer, es correcta la sintaxis. Si no se puede hacer, pues no hay nada que hacer, ¿sí? Es que lo que primero que hace el compilador es generar el AST. Lo que pasa es que para generar el AST vamos a ver la otra clase que vamos a tener que identificar las unidades significativas del código, empezando a ignorar cosas como los comentarios y todo eso, identificar pues cómo viene, de ahí salen las unidades significativas y eso lo va a recibir la función que te genera el parser. Ya una vez tenga eso el parser, ya el parser se interpreta o se transforma en un lenguaje de bajo nivel. Ah, no, esto no tiene, pues porque la gramática no lo soporta. Porque esto son gramáticas grado 3, pero hay lenguajes que soportan gramáticas libres del contexto. Digamos que ese es el alcance que tenemos en el curso. En esa parte sí tiene razón, pero es por el alcance que tiene la librería. De hecho, les cuento que en uno de los proyectos que me presentaron, inclusive manejaban gramática libre del contexto. Yo dije, no, estos muchachos nunca necesitaron ver FLP en la vida. Y pues, lo más fácil es pensar de forma positiva. Sí, lo hicieron. Porque si pienso mal, me enfermo. Entonces, es mejor pensar de forma positiva. ¿Sí? Prefiero pensar de forma positiva. Bueno, muchachos, entonces voy a ponerles un pequeño ejercicio de ASTs. Entonces, dada la gramática de árbol binario, ¿cuál es la gramática de árbol binario? Esa es sencilla. Árbol B tiene entero, como el caso de que live, que sería con un número, y tengo el caso de symbol, seguido de ¿qué? Dos árboles binarios, symbol seguido de árbol B. Bueno, voy a ponerlo acá. Symbol, voy a poner de ahora en adelante eso abajo para que se vea mejor. Symbol seguido de ¿qué? De árbol B, que sería ¿qué? Un node, ¿con qué? Con la key izquierdo y derecho. Listo. Entonces, construir los data types, el parser y un parser. Además, construir el árbol de sintaxis abstracta de un árbol de al menos profundidad 3. Listo. Eso es.